Ya estamos. Ok. Bueno, buenos días, Antonio. Buenos días, Isabel, ¿cómo estamos? Pues muy bien, en esta mañana estupenda que hace luminosa de Andalucía. Sí, Eh, señor, el otoño malagueño es único. es un privilegio, vamos a dar mucha envidia a quien nos oiga en este Y momento. mira, yo que tanto, hasta 40 años de vida internacional, eh, nunca he quitado mi casa de Málaga porque nunca he encontrado un lugar que tenga el clima de Málaga. En ningún Ujú. sitio. Mira que he trabajado en 64 países de 4 continentes, ¿no? Qué Pues nunca he barbaridad, encontrado una luminosidad, un cielo y mm, una templanza como tiene el clima de Málaga. Es maravilloso, la verdad. sin duda. El clima y el clima en todos los niveles, no solamente el atmosférico, sino el ambiente, la gente, Sí, el claro, rollito de la calle, ¿no? claro, claro, Lo claro. acogida, el acogimiento que te da Málaga siempre, ¿no? Sí, Es sí, una sí, sí. maravilla. Para los que venimos de fuera es una maravilla. Y bueno, Antonio Marineto es ingeniero y como acaba de decir, tiene una experiencia amplísima de trabajo en grandes empresas multilaterales, 34 años. ¿Eh? ¿Qué es esto de multilaterales, Antonio? Bueno, las multilaterales son organizaciones de ámbito continental o mundial Ujú. en las que, digamos que son entidades donde los participantes son los gobiernos. No Ah, participan personas, participan gobiernos. Por ejemplo, el Banco Mundial, ¿no? Que se creó cuando se crearon las Naciones Unidas, después, no, perdón, cuando se reformaron las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, eh, el que junto con el Fondo Monetario, ¿no? Eso forman el Grupo de Naciones Unidas, eh, el Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene un montón de todos los países prácticamente de Latinoamérica y algunos países de Europa, Estados Unidos, España, por ejemplo, participa en ese banco, la ujú, Corporación Andina de Fomento, que es el Banco de Inversión de Latinoamérica también, eh, la OIT, que es la Organización Mundial del Trabajo, en fin, son entidades donde los participantes son los gobiernos que hacen aportaciones y esas aportaciones sirven como equity, como primera proporción de préstamos que después se completan con dinero de los mismos países, ¿no? En fin, y eso ayuda al desarrollo. El Banco Mundial inicialmente, bueno, ilegalmente, ¿no? Legalmente se llama en español BIRF, BIRF, que es Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y se qué creó bonito. precisamente para la reconstrucción de muchos daños de la posguerra y de los países en vías de desarrollo, que en aquel tiempo estaba mucho peor que ahora, que ya es decir, ¿no? Qué Así. bonito. Esto de la reconstrucción nos toca, ¿no? Porque Sí, claro. en esta entrevista, bueno, pertenece a una serie de entrevistas de los autores de un libro que Mm, hemos editado en Conciencia que se llama Cicatrices Invisibles. Es relatos de supervivencia infantil, en el sí. cual Antonio Marineto tiene un precioso relato, ¿no? En el cual hablas de reconstrucción también. Es curioso, ¿no? Que luego te has dedicado toda tu vida adulta a favorecer la reconstrucción de países, ¿no? ¿Eh? Sí, Mm, sí, sí. Siempre, bueno, yo digamos que en mil cosas, ¿no? Pero fundamentalmente en infraestructuras y reforma de los estados, ¿no? ujú. El, que está el hito más importante de mi vida, ¿verdad? Fue ese, ¿no? Fue participar en el think tank que dio a luz la nueva economía del mundo, ¿no? Porque cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, estoy hablando de los años finales 80, ¿no? Sí, Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, como los países eran pobres, no tenían dinero, ¿verdad? Que fue cuando Europa se reconstruyó con el Plan Marshall, por ejemplo, pues entonces era muy necesario que los estados que podían endeudarse de otra manera que los privados, pues los privados no tenían forma de endeudarse porque sus patrimonios estaban destruidos, etcétera, etcétera,
Pues que los estados aportaran los recursos necesarios para reconstruir los países en todos los sentidos y fundamentalmente en la economía, para que la gente pudiera volver a vivir, ¿no? Y entonces, Ujú, pues, se aplicaron las soluciones de Keynes, ¿no? Donde el Estado asume toda la actividad y el privado, entre comillas, es un cliente del Estado, ¿no? O sea, ujú, esos eran los grandes monopolios, la época de los grandes monopolios estatales, ¿no? Entonces yo participé en un think tank en esos años con otros compañeros y digamos que el responsable también fue un español, que hoy día es catedrático de economía en la Universidad de San Diego, en California. Luis Guasch se llamaba, es decir, un apellido catalán. Eh, y con ahí diseñamos un nuevo mundo, una nueva economía donde los estados se iban retirando relativa y prontamente de esas actividades monopólicas y se abría la iniciativa privada que ya tenía suficiente madurez económica como para asumir esos grandes proyectos de infraestructura, fundamentalmente, ¿no? Y entonces, pues eso dio lugar al primer congreso y único que ha habido en el Congreso Mundial de Regulación Económica, ¿no? Que qué fue bonito, ¿no? el Porque pistoletazo de entrada donde el mundo cambió. a un O nuevo sea, orden, sí. Pero sabes qué bonito, porque yo, claro, yo trabajo en clínica, como sabes, soy médico psicoterapeuta, llevo 35 años. Entonces, uno de los términos que más oigo en consulta es esta sensación de destrucción, de estoy roto, de necesidad de transformarse, de necesidad de cambiar, ¿no? De cómo en el ser humano tenemos este símbolo, ¿no? De lo que destruimos y de lo que construimos. Nos así sentimos es, destruidos y empezamos a reconstruirnos, ¿no? Y luego en nuestro así es. alrededor hacemos igual, ¿no? Destruimos lo que nos rodea y luego, gracias a Dios, tenemos este impulso de reconstrucción, de renovación, de transformación, que es lo que nos mueve, ¿no? Entonces, Exactamente. cuando tienes el privilegio de trabajar en las reconstrucciones, en en el nivel que sea, ¿no? La verdad es que yo lo vivo como un privilegio, ¿no? Porque ves la fuerza que tiene el ser humano para, Claro. para poner en movimiento energías constructivas, no solo la destructiva que también nos pertenece, ¿no? Dentro de Sí, nosotros sin duda. están los dos. Está nuestra capacidad de destruir y nuestra capacidad de construir, ¿no? Entonces me gusta mucho este paralelismo de tu vida con lo que cuentas en tu relato, ¿no? Es decir, el, claro, el libro viene de un concurso, como tú sabes bien, eh, Sí. un concurso que hicimos desde la Asociación Conciencia pidiendo relatos de violencia infantil y la forma de superación. Tú Ujú, mandas un relato que se llama Chiqui, el ambiguo dolor del corazón, ujú. que es un Así es. relato precioso. Sí, ¿Por qué ambiguo? sí. Ambiguo dolor del corazón. Me llamó tanto la atención la palabra ambigua. Ambiguo. Claro, porque cuando tomé la decisión de escribir algo, ¿verdad? La tomé porque mm, todo lo que hemos hablado hasta ahora parece de color de rosa, pero no ha sido de color de rosa. Yo he ayudado a la salida democrática de todas las dictaduras americanas y de las guerrillas y de todo eso, porque inicialmente mi llegada al Banco Mundial fue como un experto en transición democrática, porque yo trabajé mucho en la transición democrática española, ¿no? Mm, Y, y entonces, pues claro, me ha tocado ver cosas terribles, ¿no? No te voy a decir hasta dónde, pero sí que te puedo decir que no hay un punto vital de mi cuerpo donde yo no haya tenido un arma apoyada, ¿verdad? Porque he pasado momentos de una gran inestabilidad y de muchos nervios de la gente, en fin, pero gracias a Dios, en quien tengo una fe inquebrantable, mm, pues he salido adelante y nunca he tenido un problema. Bueno, tuve me secuestró la guerrilla en Guatemala, pero fue para bien, no fue para mal, ¿no? mm, Entonces, he visto muchas cosas, Isabel. He conocido muchos casos. Y de hecho, ahora que ya me salimos del banco en el año
2011, aunque sigo trabajando en cosas que me llaman y eso, porque hay veces que... Bueno, pues hemos tenido un pequeño accidente electrónico de la grabación, pero volvemos a lo que hablábamos, ¿no? Decía que he visto muchas cosas y ahora cuando ya salí del banco, que salí después del 2010, aunque sigo trabajando en cosas que me llaman, porque las patatas calientes se solucionan con experiencia más que con un máster, ¿no? sin duda. Y, y entonces, pues, con otros dos compañeros creamos una corporación empresarial que se dedica al desarrollo económico regional con integración social de familias pobres, ¿no? De Mm, familias de menores ingresos, ¿no? mm, Y la verdad es que estamos haciendo una hermosísima labor en países como Dominicana, Honduras, Guatemala, es decir, países que en Centroamérica y Caribe hay mm, muchísima pobreza, ¿no? mm, Tú fíjate esa etiqueta de amor y lujo que tiene la República Dominicana y un 76% de la población está bajo el nivel de pobreza y de mm, ese 76 un 40 y pico por ciento está por debajo de la extrema pobreza. Quiere decirse que una familia no tiene más de $150 por mes para una familia de 5 miembros. O mm, sea, es una pobreza indescriptible, ¿no? Bueno, mm. nosotros hemos hecho programas de desarrollo, fundamentalmente agrícola, eh, donde las familias, pues, en 4 años están en el nivel de una clase media acomodada, $2.500 por mes, ¿eh? O sea que Estupendo. es Es un trabajo precioso. un Y trabajo muy bonito, sí. claro, y con el apoyo de una fundación, la Fundación Desarrollo Justo, que mantenemos nosotros solos, Ujú. hasta el 50% de nuestro beneficio, que acompaña a las familias 25 años para reeducarlas, integrarlas socialmente y que aprendan a vivir con la nueva economía que tienen, porque no es lo mismo la economía de guerra de una pobreza extrema que una economía donde ya se puede aspirar a vivienda, a estudios y a adelantos sociales, Es que etcétera, ¿no? con Pero en la, fin, no quiero entenderme en eso, quiero seguir con mi cuento. con la economía pasa igual que Pero con ahí están las la razones. Ahí- psicología, ¿no? Que la gente tiene sí, que aprender, ¿no? Si la economía o la psicología son grandes desconocidos, es como que nos enseñan a vivir con muchas normas sociales, higiénico, dietéticas, médicas, pero nos falta a veces esta enseñanza de la economía como un concepto además importante en todos los niveles, desde la doméstica a la global. Y también con todo lo que significa el funcionamiento psicológico, ¿no? El emocional. Hay claro, un desconocimiento del impacto emocional que tiene o psicológico que tienen determinados hechos, ¿no? En la infancia, por sí, así ejemplo. es, así es, Y la gente así se es. sorprende, si esto pasó hace tanto tiempo, ¿cómo puede ser que todavía tenga efectos, ¿no? Y claro que los que marca en la personalidad entera son los cimientos, la infancia, ¿no? Mm. Claro, y es que nosotros vivimos en una burbuja, nos quejamos todo el día, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta de en qué condiciones viven muchísimos millones de criaturas, ¿no? Sin duda, Y pero en esto, y en también eso hay saben, también hay mucho sufrimiento, Antonio. Es decir, claro, claro, hay un peligro en creer que el sufrimiento psicológico está ligado al sufrimiento económico y social, ¿no? no, y a No lo físico tampoco. tampoco, es decir, sí, el sufrimiento económico y social causa un daño psicológico, sin duda, pero hay mucha gente que tiene las necesidades económicas cubiertas y tienen un apoyo social y sin embargo tienen un sufrimiento intenso, ¿no? Brutal. Mira con los índices de suicidio, cómo se van disparando en los mundos más ricos, digamos, ¿no? Entonces, Ujú, mm, ahí hay siempre un peligro de caer en la negación, en la burbuja, como tú lo llamas, ¿no? De cómo estamos en una zona económicamente privilegiada, a ujú. nosotros no nos puede tocar cierto dolor y nos toca, y nos toca. Y eso Por además aísla supuesto. mucho a la persona que lo sufre, ¿no? Es decir, tú
En tu relato, por ejemplo, hablas del dolor de la infancia cuando hay un rechazo de los iguales, ¿no? Cuando hay acoso, hay agresión y rechazo del Claro, entorno, incomprensión, ¿no? Impacta cómo retratas la soledad de ese niño enfrentándose apenas con el apoyo, la mirada de la madre, que es que hay una mirada que va sosteniendo todo el relato, ¿no? Pero en absoluta soledad e indefensión, ¿no? Y cómo este entorno del niño va invadiéndole, empieza con un sentimiento de una cierta autoestima al niño y cómo poco a poco se va identificando y va por dentro derrumbándose. Es así es, así es. Bueno, impresionante, ¿no? como te decía, he visto muchas cosas, porque tú verás que en esos modelos familiares que son tan abundantes en los países en vías de desarrollo, donde 5 personas duermen en la misma cama o en la misma habitación, si es que tienen una habitación, que digamos, a veces lo que tienen es un pedazo de zinc apoyado en unos palos, ¿no? Mm, Sí, pues ahí se produce todo tipo de abusos y de situaciones, vamos, eh, no es una cosa infrecuente que tú veas a una niña con 12 años, o 13 años como mucho, pues con un niño en las caderas, con un mm, bebé en las caderas, dando vueltas por la calle, pidiendo mm, limosna, ¿no? O sea, son temas muy duros, ¿no? Pero cuando yo me planteé escribir el cuento, pensé, como de hecho fue la situación, que la mayoría de los casos que se fueran a relatar para estar en el libro se referían a la violencia sexual, a la violencia interna, de mm. familiares y amigos que abusan de chicos y chicas y tal. Entonces, dije, no, quiero buscar algo que sea exponente de otra violencia que hay y que existe, ¿no? Y esa es la violencia del rechazo inconsciente, ¿no? En las familias, ¿no? O sea, que hay muchísimos casos, ¿no? Sí, y Entonces, además es es- difícil de este chico, identificar, ¿no? Sí, sí. sí, claro, claro, Incluso para la propia víctima, no acaba de claro, identificar la violencia porque se identifica con el mensaje de tú no vales lo suficiente, ¿no? Entonces, claro, a claro, partir de claro, ahí claro, 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 claro. produce un daño psicológico brutal, ¿no? Claro, como la asimetría intelectual, por ejemplo, ¿no? En la familia, y el padre, la madre, los hermanos, decían, pero esto que no te puedes comparar con tu hermano más chico, o con tu hermano mayor, o que no sé cuánto. Ese tipo de cosas generan un derrumbe psicológico de la persona, que además está en una época de la vida en que su psiquis y su cerebro están en formación, ¿verdad? Y entonces, pues eso deja huellas para siempre. Yo he conocido casos de hombres ya maduros y mujeres, ¿no? Ya maduros, que siguen diciendo, claro, es que yo con este defectillo que tengo, no sé qué, no sé, bueno, defectillo Como no, esta haya, tara, pues ellos le llaman como una tara, con esta se tara que tengo. localice, exactamente, como se localice este sentimiento de inferioridad en un elemento corporal, bueno, eso eh, Y también, como te decía, nutre intelectual, porque consultas, claro, ¿no? Sí, también intelectual, porque tú fíjate, que la Fundación Nuestra, sí. Desarrollo Justo, pone mucho énfasis en la mujer. De hecho, los ingresos familiares se le entregan a la mujer. Y se le Ujú, enseña, se le dan unos cursos de administración del hogar para que ella aprenda a separar los montoncitos en los que tiene que gastar el ingreso, sea cual sea, etcétera, ¿no? Y nos encontramos con más frecuencia de lo que te puedes imaginar a mujeres que dicen, pero señor, yo es que soy muy bruta, yo no sé ujú, nada, ¿cómo voy a aprender yo a administrar mi casa? Eso son cosas de los hombres, yo no sirvo para nada. Yo no ya. sirvo para nada, yo solo sirvo para tener hijos y fregar. Es tremendo, O es la sea, identificación con la tremendo. mirada de lo colectivo. Eso, ¿sabes qué Claro. ocurre? Fíjate qué cosa más curiosa. Te voy a contar una cosa curiosa con los superdotados. Lo que ocurre en Ujú. España con los superdotados. Las últimas estadísticas que leí, es verdad que hace ya varios años de ello, yo creo que algo se ha arreglado, aunque no lo sé. El 80% de las personas, de los niños con sobredotación, fracasaban en el colegio.
Yo tengo un caso de mi hijo, Tú mi hijo sabes, mío. la mirada que recibe un niño con sobredotación, eres raro, eres tonto. Claro. Desde, desde los compañeros hasta los profesores. Sí, señora, es verdad. La familia lo mira raro. ¿Por qué? Porque, claro, el discurso, los intereses están en un registro distinto. Y, Claro, y lo colectivo quiere la uniformidad, que todos seamos iguales. Y más en esta vida de redes sociales que tenemos ahora, que todo el mundo hace lo mismo, come lo mismo, viaja al mismo sitio. Todo claro. lo que se sale de la norma es señalado. Y Mm, ahí tenemos que ser conscientes de que cuando nos señalan de niños, nunca vamos a vivirlo como algo bueno, lo vamos a ver siempre como algo negativo, como algo que nos hace claro, inferiores, ¿no? claro. Y lo Entonces, colectivo con las mujeres es brutal también, ¿no? Si es la mirada claro, de lo claro. colectivo con las mujeres, de la inferioridad de la mujer intelectual, demasiada emoción, poca razón, ¿no? Todo ese tipo de Sí, 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 sí. estereotipos, ¿no? ¿Eh? Entonces, pues te contesto, después de esto último que hemos hablado y de que nos ha puesto en un contexto real, verdadero, no un Mm, contexto imaginario, sino un contexto real, pues te contesto a la primera pregunta tuya, que fue ¿por qué el dolor es ambiguo en Chiqui? ujú, Pues es verdad, porque Chiqui cuando era chiquito, ¿no? Pues era un niño feliz porque iba con su hermano, ahí iba pegando cogetadillas, pero iba con su hermano mayor y con su papá y su mamá y no sé cuánto. Pero cuando el niño fue creciendo, poco a poco, empezó ese rechazo familiar, porque ese rechazo familiar empieza cuando ya él no se puede integrar en las actividades más mayores, entre comillas, de la familia, ¿verdad? sí. Porque tiene ese defecto. Ya Anda, que nunca. estaría bueno, como dice el padre, anda, que estaría bueno que yo me fuera al fútbol con un cojo. ¿Eh? Exactamente, ya no encaja, ¿no? Ya no encaja Claro, en lo que le rodea, ¿no? claro. Es este síndrome del patito feo, ¿no? No, Exactamente, estoy exactamente. donde me picotean, donde nadie me reconoce como un igual. Claro, Es tan claro, doloroso, ¿no? Para chicos y chicas. claro. Y Entonces el niño va deconstruyéndose sí, con el sí, paso de los se años, va de los pocos destruyendo, años, se va derrumbando. y va destruyendo a sí mismo, ¿no? Y va constatando, ¿no? Va constatando que es diferente y que es Mm, diferente para menos. Y mm, entonces se va aislando poco a poco y entra en un estado de soledad absoluta y dentro de ese estado de soledad pues entra en una situación que en vez de tener una ansiedad hiperactiva o un mal carácter, el niño lo que tiene es una situación de haberse rendido por completo. Y sí, entonces pues se depresiva. aísla solito y se va a tirar piedras a un arroyo urbano lleno de porquerías, ¿no? Sí, que es Entonces, muy, muy simbólico. A mí ese arroyo urbano me pareció muy simbólico de la realidad interna del niño en ese momento, ¿no? claro, Porque efectivamente el niño entra en un estado depresivo, toda esa deconstrucción de su imagen interna, de su sentir, se refleja en ese arroyo sucio, lleno de detritus de lo social, ¿no? Es da donde claro. tiramos todo lo que no nos sirve y ahí es donde está el niño a tirar Yo piedrecitas soy y ahí es el donde que está se también, considera una parte más de su como detritus exactamente. social, ¿entiendes? Es una parte más y como que la normalidad está muy lejos, ¿no? El- yo me dediqué a ilustrar los relatos, y entonces, porque nos pedía mucho dinero la ilustradora. Y la asociación es pobre, pero me lo pasé muy bien, me gusta pintar y disfruté. Y yo ahí marqué mucho la parte del detritus y muy lejos la ciudad. Es como que había algo que se le escapaba al niño que tiene que ver con este encaje en lo social, con pertenecer a un grupo, ¿no? Y cómo él está Así en es, el arroyo, en los márgenes de lo social, la marginalidad. Que claro, fíjate cómo me impacta porque no es una marginalidad que es visible socialmente, es un niño integrado socialmente, con una familia más o menos burguesa, y sin embargo él por dentro se siente totalmente en el margen social, ¿no? así es, Entonces, así es. me pareció muy, muy, muy potente esa visión, ¿no? Y bueno, Mm, encuentra la solución también en el margen, ¿no? claro, porque claro, el niño se va sintiendo mal
hay una cosa que le hace daño y que siente por dentro el daño que se le está haciendo, pero no sabe definirlo, es un dolor ambiguo. Tenía un dolor, pero no sabía dónde, no sabía por qué, ¿no? Entonces, poco a poco, él se va dando cuenta de que ese dolor es un dolor de rechazo Mm, y se aísla, ¿verdad? Sin sí. embargo, cuando está pegando pedraditas ahí en el arroyo, pues se encuentra a ese cachorro abandonado, tirado en el arroyo para que se muera y se ahogue ahí, ¿no? Mm, Entonces dice, hombre, aquí hay uno que está peor que yo, ajá, ajá. Y peor además, que ¿sabes yo. qué, qué Y eso bonito? genera una reacción en el chico, Compasiva, ¿no? que lo recoge y lo acuna con cariño y se lo Mm. lleva a su casa, a su Una, familia, una ¿verdad? relación compasiva y amorosa, porque además ese cachorrito es el símbolo de la crueldad que él está Claro, viviendo. Fíjate que el niño de repente ve el camino cuando puede reflejarse en un espejo, cuando puede claro. ver en otro lo que le está pasando a él. Y a Ese partir es el de inicio de la ahí reconstrucción. es cuando se hace a través del amor y empático, ¿no? Porque Claro, depende a qué nivel de destrucción pudo llegar el niño, qué amor salvó en su interior, porque le pasan a personas que sufren ese proceso y lo que habrían hecho es terminar de ahogar al perrito. Pero yo creo que claro, este niño, esa mirada de la madre, ese hilo rojo de amor que hay con la madre, que es muy silencioso, muy sutil, le mantiene vivo. Hay algo en su interior todavía vivo que conecta con el amor claro, y la reconstrucción. claro. ¿Y qué es lo que hace? Va a enseñarle el perrito a su madre Claro. y no se lo quiere enseñar a los demás. Y entonces dice, yo me lo llevo a mi dormitorio, ¿eh? Porque no sabe que los demás lo van a rechazar, el perrito. Pero a Ujú, su madre se lo dice. Y la ujú. madre, pero hombre, que esto, como estamos apretados y tal y cual, otro gasto más en la casa, no te preocupes, mamá. Ya verás que no es tan grave. Y Ajá, así termina el ajá. cuento. Es Ya precioso. verás que no es tan grave y que podemos salir de todo esto, él y yo. Es Sin muy... ti, Y sin mi sin padre, sin mi hermano, él y mm, yo vamos a salir de todo esto. O sea, ahí termina el proceso de deconstrucción y empieza un proceso de autoestima, de tener algo a su cargo, o alguien a su cargo, ¿verdad? De ser mm, responsable por algo, de compartir ese ambiguo dolor. Y de expulsar ese ambiguo dolor y convertirlo en, en una alegría de compañía y mm. de comprensión, ¿verdad? Y Eh, yo me lo pensé mucho ese puentecillo y no sabía por dónde meterle mano, ¿verdad? mm, No sabía por yo ese era el problema que yo quería reflejar y me costó trabajo meterle mano a empezar, pero te puedo decir que un día fue como cuando un vaso se llena y empieza a rebosar. Bueno, sí. pues una tarde de un domingo eh, estaba sentado aquí en mi despacho y, y de pronto digo, bueno, voy a ver si hago unos bullets, unas líneas de maestras del relato y puedo hacer algo. Oye, empecé a escribir y lo terminé en esa tarde. Fue como un rebosamiento de experiencias y de ideas y de Mm, imágenes y de cosas que se acumularon, de verdad te lo digo sinceramente, se mm. acumularon todo en mi corazón. Y Eh, entonces yo pensé en lo del ambiguo dolor de corazón. Por Ambiguo. eso, Mm, por eso tiene ese título, que además me gusta mucho, modestamente. Y cuando reflejé ese problema mm, y le di una salida a ese problema, pues bueno, me quedé muy tranquilo. Fue algo como que dije, puf, ¿no? Ya es está, muy... ¿no? Y sí, tú sabes, con estas cosas parece que se escriben solas, pero no es así. Es el producto de todo un proceso creativo que está ahí larvando, está como en Claro. segundo plano generándose, ¿no? Sí, 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 Y, y que además te acumulan ideas o sea, no ideas, recuerdos de experiencias y de mm, cosas que has visto y de situaciones que has vivido y todo claro, lo que pasa es que el cuento tenía que ser corto, ¿no? Tenía que ser un sí, relato corto, sí. pero no esa situación, porque la situación no da para más, o para mucho más,
pero sí ese rebosamiento da para escribir muchos libros, ¿eh? Sí, da para escribir Da para mucho escribir y muchos además libros. es muy necesario. Mucha gente, una vez publicado el libro, se ha puesto en contacto con nosotros para darnos las gracias, porque con los relatos se está poniendo voz a lo no dicho, a lo que nadie Claro, habla, a lo que se vive toda la vida en silencio, que es terrible porque es añadir un dolor a un dolor ya hondo, ¿no? Entonces, ya, poder encontrar, y eso, para eso sirve el arte, y por eso la Asociación Conciencia hemos apostado tanto por utilizar el arte como vehículo de expresión, ¿no? Porque el arte nos permite este movimiento que vemos en Chiqui con el cachorrito, que es este reflejo, ¿no? Este encontrarnos con el otro, que en realidad es una parte nuestra. Entonces claro, nos encontramos con el otro a través de un relato, a través de un cuadro, a través de una canción, de una música, ¿no? Y bueno, necesitamos al otro para vivir en todo, ¿no? Sobre todo en estos así es, encuentros importantes. así es, así es. Bueno, ¿No? muchas gracias por la charla, Antonio. Ha sido un placer tenerte, conocerte mejor, que Sí, era sí, también muy para mí, importante también para mí. conocerte a ti, no solamente a tu maravilloso relato. Y bueno, seguiremos en contacto a través de ¿Cómo no? Conciencia. Como Y no, yo estoy siempre a vuestra disposición, en lo que pueda ayudar. Me da igual lo que sea, pero si puedo ayudar a agrapar papeles, pues encantado de la vida, porque estáis haciendo una labor extraordinaria. Estáis muchas haciendo una labor gracias, extraordinaria muchas porque gracias. tú lo has dicho perfectamente, le estáis poniendo voz a lo que nadie dice, le estáis poniendo imagen y le estáis poniendo realidad a lo que todo el mundo esconde, ¿no? Mm. Y eso tiene muchísimo valor. Hace falta mucha valentía para hacer lo que estáis haciendo. Y estoy seguro de que no es una cuestión placentera el día a día de enfrentarse a esas problemáticas. Luego uno se alegra cuando se mejoran, pero es muy duro, ¿eh? Lo que estáis haciendo es una labor realmente extraordinaria. Yo os felicito de todo corazón, ¿eh? Muchas gracias, Antonio. Es compartido este trabajo. Somos muchos los que trabajamos para mejorar la humanidad, cada uno en su zona de reconstrucción. Claro, Tú en así la es, así es. tuya, yo en la mía, estamos ahí. Bueno, Claro. pues seguimos aquí a tu disposición. Doy fe de tu ayuda y tu generosidad. Y bueno, pues nos despedimos. Hasta siempre. Hasta siempre, Isabel.